Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva jornada de Fundación Cáncer Día. Tenemos la alegría de poder estar hoy día conversando de temas que nos parecen muy interesantes y muy apropiados, por supuesto, para la educación e información de nuestros profesionales de la salud, así como también para quienes, como nosotros, nos dedicamos al tema de advocacy de pacientes y, por supuesto, la orientación de ellos mismos en el acompañamiento de esto que es el cáncer, un camino que lo podemos hacer mucho mejor si estamos juntos. Hoy tenemos el tema de los cánceres heredofamiliares, un término que se ha acuñado últimamente respecto a algunos tipos de cánceres, que hoy día en particular nos vamos a referir al cáncer de ovario. Para aquello hemos invitado a dos queridos amigos y especialistas en estas áreas, que les voy a dejar a continuación de un pequeño video introductorio que va a mostrar un poco lo que es nuestra fundación en este último año, que ha sido muy activo desde el punto de vista de las comunicaciones. Así que antes de iniciar con las presentaciones correspondientes de nuestros amigos e invitados, quiero dejarlos con este video introductorio. Corre video. Bueno, como ya les había anticipado, hoy día tenemos dos invitados de lujo con los cuales vamos a tocar estos interesantes temas: cánceres heredofamiliares y el cáncer de ovario en particular. Quiero dejar en primera instancia con ustedes a quien va a dar el kickoff, el doctor Badir Chaguán, médico cirujano de la Universidad de Santiago, especialista en cirugía oncológica y reconstrucción mamaria, fellowship en el Instituto Europeo de Oncología de Milán, Italia,
y diplomado en asesoramiento genético del cáncer hereditario de la Universidad de Chile, jefe de la Unidad de Cirugía Oncológica de la Fundación Arturo López Pérez. Estimado doctor, bienvenido y muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Francisco, por la invitación a participar esta tarde de hoy. Muy buenas tardes a todos. Como les comentó Francisco, vamos a hablar hoy día respecto al cáncer hereditario. La presentación que les voy a mostrar ahora se trata de asesoramiento genético oncológico. Se ve. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto, sí. Súper. Claro. Bien. Vamos a hablar entonces en estos siguientes 20-25 minutos respecto a asesoramiento genético oncológico, refiriéndonos especialmente al síndrome de cáncer de mama ovario, que es uno de los más frecuentados, ¿ya? Primero tenemos que entender que respecto a la herencia en cáncer, solo un 5 a un 10% de los cánceres se consideran hereditarios. Y esto es cuando pueden verse afectados varios familiares con el mismo tipo de cáncer o con cánceres relacionados a un mismo síndrome genético. La gran mayoría de los cánceres son de tipo esporádico, más del 80%, y existe un grupo de cánceres que se consideran familiares, que son aquellos en que pensamos que existe alguna asociación de heredabilidad, pero no hemos confirmado todavía que existe una mutación patogénica en esta familia. Es en los cánceres hereditarios, en este 5 a 10%, donde tenemos la oportunidad de hacer una prevención y un tratamiento específico para esos tumores. Todo cáncer es de origen genético, sin embargo, no todo cáncer es hereditario. ¿Por qué les digo esto? Porque los cánceres ocurren por mutaciones en las células. Y estas mutaciones pueden ser somáticas, o sea, son las que ocurren en los órganos no germinales. Por ejemplo, una mutación que ocurre en la mama, en el colon, en el ovario, en el pulmón. Estas mutaciones somáticas no se heredan y son responsables de la mayoría de los cánceres en la población general. Mientras que las mutaciones germinales son aquellas que ocurren en los óvulos espermatozoides y siguen un patrón de herencia. Causan síndromes de cánceres familiares y son responsables de hasta el 10% de los cánceres en la población. Estas son las que se transmiten en el fondo de padre a hijo, y estas mutaciones están presentes en todas las células de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de asesoramiento genético en cáncer hereditario, tenemos que entender que existen muchos genes en nuestras células, en el fondo, en nuestro ADN está compuesto por muchos genes que pueden estar mutados. Algunos de ellos, cuando encontramos una mutación, puede producir en el fondo esta mutación un cáncer en diferentes órganos. Por ejemplo, el clásico síndrome de mama ovario está producido en su gran mayoría por mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Sin embargo, una mutación en el gen TP53 también puede producir un cáncer de mama y puede producir múltiples otros cánceres. Y así, hay múltiples genes en el fondo que pueden producir distintos fenotipos oncológicos. Por eso es importante tener en cuenta este concepto de la heterogeneidad genética. ¿Qué es el consejo genético? El consejo genético es una serie de pasos, ¿no es cierto?, que vamos a ir realizando a estas familias de alto riesgo. Primero, tenemos que entender que tenemos que asistir en la identificación de las familias de alto riesgo. ¿Cuáles son los posibles portadores de una mutación? Identificar esta familia. Validar qué información obtenemos respecto a la genealogía. Realizar una evaluación del riesgo. Educar a los individuos sobre su herencia, sobre los riesgos de desarrollar un cáncer o los riesgos de ser portador de una mutación patogénica. Reforzar la información sobre prevención, detección temprana y disposición anímica y psicológica para el tratamiento del cáncer. Es así entonces como el asesoramiento genético oncológico lo vamos haciendo en diferentes pasos, ¿ya? Es importante tener en cuenta que el proceso de asesoramiento genético es una serie de pasos que no debemos saltarnos
siempre debemos ir ordenadamente uno al otro. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Es identificar a estos pacientes de alto riesgo. ¿Y cuándo vamos a sospechar nosotros que una paciente o un paciente tiene un alto riesgo de que esta enfermedad pueda ser genética? Por ejemplo, cuando tenemos cánceres múltiples, un cáncer, por ejemplo, de ovario, cáncer de mama, próstata y páncreas. Todos estos en una misma persona, algunos de ellos, o todos en una misma línea germinal. Por ejemplo, la misma línea del linaje materno o del linaje paterno. Da lo mismo cual sea. Tanto hombres como mujeres heredamos igualmente estas mutaciones. Por lo tanto, no importa si tengo el papá con cáncer de próstata, pero la abuela paterna puede haber tenido cáncer de mama. Entonces, en ese caso, la hija de este padre con cáncer de próstata podría también tener una mutación genética. Por eso es importante diagnosticar y evaluar, en el fondo, derivar a estas pacientes a un asesoramiento genético para poder identificar estas mutaciones. También cuando tenemos cánceres en personas muy jóvenes, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de colon o cáncer endometrial, especialmente cuando estos cánceres ocurren en personas menores de 50 años. Cuando hay cánceres raros, por ejemplo, el cáncer de ovario se considera dentro de un cáncer raro porque ocurre en una baja proporción de la población. El cáncer de mama en el sexo menos común, por ejemplo, en los hombres. El cáncer de mama triple negativo es un cáncer menos común que los cánceres de mama luminales. Por lo tanto, estos tipos de tumores debiesen derivarse a una unidad de asesoramiento genético. Cuando hay bilaterales en órganos dobles, por ejemplo, en la mama o en el riñón, o cuando hay cánceres específicos, más raros también, como el cáncer medular de tiroides, el feocromocitoma, los tumores desmoides, o el cáncer de mama o ovario en una etnia específica como la etnia judío-ashkenazi. Entonces, luego de que hemos identificado a esta paciente o a esta familia que posiblemente es portadora de una mutación, vamos a partir el asesoramiento genético con una sesión de pretest. ¿Qué significa el asesoramiento pretest? Es un momento en que nos reunimos con la familia para poder crear la genealogía. La genealogía es todo este árbol genealógico donde vamos a poder identificar los diferentes familiares que han en el fondo padecido alguna enfermedad, qué familiaridad hay con la persona que nos está consultando y poder evaluar matemáticamente el riesgo. Para esto existen diferentes modelos. Hay uno que especialmente es uno de los que más ocupamos, que es el Tyrer-Cuzick, que permite evaluar el riesgo de desarrollar cáncer de mama, en este caso, y el riesgo de que esa paciente tenga una mutación patogénica en los genes BRCA. Una vez que nosotros hemos determinado matemáticamente el riesgo, vamos a discutir con la paciente la utilidad de un estudio genético y cuáles son los eventuales resultados que pudiésemos obtener en esta sesión. Y vamos a pedirle que nos firme en el fondo el consentimiento informado para realizar un test genético si es que se lo amerita. Este es un modelo de una genealogía tipo, donde en el fondo quiero mostrarles cuáles son los familiares de primer grado, que son este paciente, por ejemplo, es un paciente varón, el que nos está consultando es el que tiene la flecha, y este paciente tiene 2 hijas mujeres, que son sus familiares de primer grado, al igual que sus hermanas y sus padres. Los parientes de segundo grado van a ser los sobrinos, los tíos y los abuelos, y los parientes de tercer grado van a ser sus primos hermanos. Entonces es importante tener en cuenta cuando nosotros definimos cuál es el riesgo, porque muchas veces los pacientes nos dicen, yo tengo un antecedente importante de cáncer porque mi bisabuela tuvo cáncer de mama a los 80 años. Y en ese caso el riesgo es mucho menor que cuando tenemos, por ejemplo, una hermana con cáncer de ovario o la madre con cáncer de mama a una edad precoz. Entonces es importante que tengamos en cuenta cuál es la familiaridad de cáncer en esta familia. Este es el modelo del Tyrer-Cuzick, que es una plataforma gratuita que todos lo podemos obtener y podemos ocupar en nuestras consultas para evaluar el riesgo. Y la gracia de esta plataforma, de esta evaluación matemática del riesgo, es que nos permite evaluar cuál es el riesgo en la vida de desarrollar un cáncer de mama y cuál es el riesgo en los próximos 10 años. Así como también, con los datos que nos va pidiendo llenar, podemos obtener cuál es la probabilidad de que esta persona tenga una mutación en los genes BRCA1 o BRCA2.
Por lo tanto, es algo bastante simple de ocupar y que todos los clínicos podríamos ocupar durante una consulta para evaluar el riesgo de mutación en la persona que nos está consultando. Una vez que hemos determinado el riesgo, toca el paso siguiente del asesoramiento genético es la elección del test. ¿Qué test genético vamos a pedir? Primero, si es necesario pedirlo y si la paciente comprendió cuáles son los posibles resultados, qué efectos va a traer este resultado en la familia. Entonces es importante que todo esto lo discutamos cuando vamos a elegir el test. Y hay diferentes test genéticos, diferentes marcas genéticas. Tenemos que tener en cuenta esto de la heterogeneidad genética, que hay mutaciones en diferentes genes pueden causar el mismo fenotipo. Hay diferentes empresas en Chile y en el extranjero que ofrecen los estudios genéticos, tanto de genes aislados como de paneles por sistema. Y los posibles resultados de este test genético puede ser que sea positivo, significa que está patogénico, que encontramos una mutación que es la responsable del cáncer en esa familia. El resultado también puede ser negativo, que significa que no encontramos ninguna mutación en este panel que estamos estudiando, por lo tanto, lo más probable es que se trate de un cáncer esporádico, o bien que no hemos encontrado el gen porque todavía no se ha investigado suficientemente, quizás pedimos un panel con muy pocos genes, o también puede ser que no se haya descubierto todavía el gen que esta familia puede portar. También pueden aparecer las variantes de significado incierto. Estas variantes son probablemente patogénicas muchas veces o probablemente benignas de acuerdo a cómo se va catalogando en la literatura científica. Entonces, cuando aparecen variantes inciertas, significa que tenemos un cambio en este gen, tenemos una variación en el gen, pero esa variación todavía es incierta en la literatura, no se sabe si es buena o es mala. En la medida que se va ganando información sobre esa variante, nosotros vamos a ir categorizándola como posiblemente patogénica o posiblemente benigna. Y una vez que decidimos cuál es el test que le vamos a tomar a nuestra paciente, vamos a obtener después los resultados y debemos analizarlos y realizar el asesoramiento post-test, que es cuando informamos a la paciente qué resultados obtuvo y cuáles son sus alternativas de que desarrolle un cáncer o de que pueda tener una recurrencia de ese cáncer, o cuáles son las probabilidades de que sus hijos puedan estar mutados, sus hermanos, sus padres, y evaluar también cómo podemos prevenir el cáncer en los familiares en que todavía no les ha dado esta enfermedad. El crecimiento en cuanto al conocimiento de esta parte genética comenzó por ahí por los años 1990. Fíjense en esta revista norteamericana cuando en este reportaje de esta familia todavía no se conocía el año 1993 los genes BRCA1, entonces aparece esta paciente de 59 años que tuvo un cáncer de mama y que su hija de 29 en ese momento, sin saber si tenía una mutación, se había hecho una mastectomía preventiva. Entonces la pregunta era si Alexandra, esta niña de 5, podía ahorrarse esta mastectomía de reducción de riesgo. Hasta ese minuto no conocíamos mucho de asesoramiento genético ni de los genes que podrían estar alterados. Sin embargo, al año siguiente, ya al año 1994, se clona el gen BRCA1 en el cromosoma 17 y al año subsiguiente, en el 95, se clona el gen BRCA2 en el cromosoma 13. Y desde entonces ha habido un crecimiento exponencial en el conocimiento de la enfermedad hereditaria en cáncer de mama y ovario. Estos genes son genes supresores de tumores que cumplen su función en la reparación de la doble hebra de DNA. La herencia de estos genes es de tipo autosómica dominante, es decir, que se hereda al 50% de los hijos. Prácticamente es como tirar una moneda, saber quién de los hijos va a heredar este gen. A lo mejor lo heredan todos, a lo mejor no lo hereda ninguno, pero el riesgo es un 50%. Y son responsables de la gran mayoría de los cánceres de mama hereditarios y de ovario hereditarios. Hoy en día existen más de 1.300 mutaciones reportadas en estos genes y se estima que una de cada 400 personas tiene una mutación en BRCA general, que es más o menos el 0,25% de la población general, y en pacientes judíos ashkenazi la aportación asciende al 2,5%, o sea, 10 veces mayor
el riesgo de portación de una mutación en BRCA. ¿Cuál es la epidemiología genética del cáncer de mama? Acá vamos a ver que la mayoría de los cánceres de mama están producidos por mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 en un 50 y un 30%, y existen varios otros genes como el TP53, el ATM, el PALB2, el CHEK2 y otros genes que son responsables del 25% restante. Mientras que el cáncer de ovario en una mayor proporción está producido por mutaciones patogénicas en el gen BRCA1 hasta en un 70%, y en una menor cuantía por mutaciones en el BRCA2. Existen otros genes en un 8% y existe todo el cáncer de ovario asociado al síndrome de Lynch, que es aproximadamente responsable del 2% de los cánceres de ovario hereditario. Fíjense cómo las mutaciones en el gen BRCA1 incrementan los riesgos de cáncer en la población. Por ejemplo, el cáncer de mama se ve incrementado de un riesgo de un 7,3% a la edad de 70 años hasta un 87% en este mismo grupo etario. El cáncer de ovario puede llegar hasta un 44%, mientras que en la población general es solo un 0,7%. El cáncer de páncreas, el de próstata y el de mama en varones también se ve importantemente incrementado. El gen BRCA2 también produce un incremento de riesgo. Fíjense cómo en el cáncer de mama en mujeres incrementa hasta un 84%. El cáncer de ovario también se ve incrementado, pero bastante menor que con el BRCA1, hasta un 27%. El de páncreas, el de mama en hombres, y aquí también aparece el melanoma, con un riesgo incrementado en las pacientes que tienen mutaciones en BRCA2. Y aquí aparece entonces esto que nosotros en asesoramiento genético le llamamos el efecto Angelina. Hace algunos años, como muchos de ustedes deben recordar, Angelina Jolie decidió hacerse un estudio genético y al encontrar una mutación patogénica en uno de sus genes BRCA, ella decidió hacerse una mastectomía de reducción de riesgo y una anexectomía. En ese caso, o sea, desde ese entonces hemos visto un incremento de consulta exponencial de asesoramiento genético y un crecimiento del conocimiento también de la población general y del deseo de saber cuál es el riesgo personal de padecer un cáncer y cómo podemos nosotros modificar ese riesgo o reducirlo. Eso es lo que llamamos nosotros el efecto Angelina. Este es un estudio genético que normalmente, ¿cómo lo recibimos nosotros? Aparece del laboratorio, este es un laboratorio norteamericano. El resultado aquí aparece positivo con una variante patogénica en el gen BRCA1, aparece cuál es la variante y cuál es la proteína que se ve afectada en este caso. ¿Y qué hacemos con la información entonces? Una vez que recibimos esta información, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Vamos a poder prevenir? ¿Cómo? Por ejemplo, educando al paciente y a su familia, haciendo un seguimiento más estricto, haciendo, por ejemplo, una resonancia magnética mamaria, una ecografía transvaginal o la medición del marcador tumoral CA125, cada 6 meses, versus una paciente normal de riesgo que podría hacerse solamente una mamografía y una eco mamaria de forma anual. La quimioprevención con tamoxifeno y o con anticonceptivos orales, especialmente en el caso del cáncer de ovario, los anticonceptivos orales pueden disminuir hasta un 50% el riesgo de cáncer de ovario hereditario. Pero también se ve que existe un incremento del riesgo leve del cáncer de mama, por lo tanto es importante cuando uno hace un genético explicar estos riesgos y los beneficios y tomar en cuenta estas decisiones con la paciente a la que estamos tratando para definir cómo vamos a reducir su riesgo. Podemos considerar también las cirugías de reducción de riesgo, la mastectomía, la anexectomía. Y debemos tener en cuenta que el riesgo de cáncer de mama contralateral, o sea, una paciente que ya tuvo cáncer de mama en una mama, es cercano a un 43% en las pacientes BRCA1 y un 35% en las BRCA2. Y que el riesgo de cáncer de ovario después de un cáncer de mama puede llegar a un 13% en BRCA1 y un 7% en BRCA2, siendo una importante causa de muerte el cáncer de ovario en pacientes que ya han tenido un cáncer de mama. Acá vemos cómo
una mutación en los genes BRCA incrementa el riesgo de un segundo cáncer, tanto cáncer de mama en los siguientes 5 años o como cáncer de mama a los 70, y cómo incrementa el riesgo de cáncer de ovario después de haber tenido un cáncer de mama que puede llegar hasta un 13%. Y cómo la cirugía de reducción de riesgo reduce el riesgo de cáncer de mama, la mastectomía, por ejemplo, en más de un 90% de reducción de riesgo, y la oforectomía o anexectomía reduce el riesgo del cáncer de mama hasta en un 68%, reduciendo también importantemente el riesgo del cáncer de ovario. En cuanto al tratamiento, hoy en día estamos viendo un importante incremento en el desarrollo de publicaciones científicas que buscan medicamentos, estudiar medicamentos que son específicos para pacientes mutadas. Y así como, por ejemplo, vemos este trabajo que evaluó el uso de inhibidores de la PARP en pacientes con cáncer de mama metastásico. Hay otros estudios también que posteriormente en la presentación que sigue los va a presentar el doctor Altamirano, pero en el fondo les quería mostrar que existen hoy en día numerosos, están siendo especialmente útiles en pacientes con cánceres hereditarios de mama o de ovario. ¿Quiénes pueden realizar asesoramiento genético? Idealmente, asesoramiento genético lo realizan las personas que han tenido una formación específica para ello. Ya hoy en día existen diferentes diplomados de asesoramiento genético en cáncer hereditario. Hay en la Universidad de Chile, en diferentes universidades, en el extranjero también. Y la carrera misma de consejería genética o de genética permite también hacer asesoramientos genéticos. Está destinado estos diplomados especialmente a profesionales de la salud de todo tipo, psicólogos, múltiples enfermeras. En el fondo, no necesariamente para hacer un asesoramiento genético hay que ser médico, sino que todos los profesionales de la salud pueden formarse en asesoramiento genético para poder ofrecer esta alternativa a nuestros pacientes. ¿Qué pasa en Chile? Veamos entonces, en nuestro país hay varios centros que realizan asesoramiento genético, sin embargo, todavía esto es una información bastante escasa. No toda la población está consciente de que existe esta posibilidad. Es importante que cada vez hablemos más de esto. En el lugar donde yo trabajo, que es en la Fundación Arturo López Pérez, nosotros hicimos una publicación hace un par de años que hasta habíamos hecho 365 asesoramientos genéticos entre el año 2016 y 2019. La edad promedio de nuestras pacientes era de 43 años, el 90% eran mujeres, y de este grupo de pacientes el 80% prácticamente se realizó un test genético, encontrando cerca de un 27,8% de positividad en los test. ¿Cuáles fueron las mutaciones más frecuentemente encontradas? Las BRCA1 en un 29,1%, BRCA2 en un 32,6%, ATM en un 10%, y existen en algunos casos, encontramos una mutación y también una variante incierta en otro gen, y en un 2,8% hemos encontrado 2 variantes patogénicas. En esta casuística que hemos logrado en la Fundación López Pérez, podemos ver que existe una alta positividad de nuestros test, puesto que nuestra población es una población específicamente seleccionada por ser la mayoría oncológica. Tenemos una positividad de los test mucho más alto de lo encontrado en otras series. Ya el 65% de las pacientes tenía un diagnóstico de cáncer cuando fueron evaluados en el asesoramiento genético. Muchos de ellos de mama, el 80% aproximadamente, y un 8% cáncer de ovario. Mientras que el 35% de las pacientes estaban sanas al momento del asesoramiento, entonces en ellas son en las que más podemos hacer prevención. ¿Qué podemos concluir entonces respecto al asesoramiento genético? Podemos decir que esto es una serie de pasos que debemos considerar, y no solamente es la petición de un estudio genético. Existen diferentes modelos matemáticos que nosotros podemos aplicar para poder evaluar el riesgo de ser portador de una mutación, y en el fondo tenemos que tener en cuenta que la visión global del caso, qué implicancias médicas tenemos de tener un test positivo,
qué beneficios, qué riesgos voy a tener del punto de vista psicológico. Esto es algo muy importante. Muchas veces una persona, aunque tenga mucha carga familiar, quizás esa persona no va a querer saber si tiene o no una mutación. Entonces es importante madurar esta información, que la paciente o que los pacientes y que la familia entienda de qué se trata y cómo podemos ayudarles a reducir su riesgo. Hoy en día existen importantes alternativas de prevención y de tratamiento específico para pacientes mutadas, por lo que conocer el estado de una aportación de una mutación genética puede asociarse a una reducción importante del riesgo y a un manejo terapéutico personalizado. En Chile, hoy en día, sigue siendo el asesoramiento genético un servicio poco utilizado, se realiza aún en pocos centros a nivel nacional, y la mayoría de los estudios genéticos se envían a procesar al extranjero, constituyendo esto una necesidad no resuelta en nuestro país. Y uno de los objetivos que busca el Plan Nacional del Cáncer es crear un registro nacional del cáncer, con cuyos datos vamos a poder conocer epidemiológicamente cuáles son los cánceres más genéticamente asociados a nuestra población específica, qué genes nosotros tenemos más. La mayoría de la información que tenemos de población norteamericana o europea, tenemos poca información latinoamericana, por lo tanto es importante conocer más al respecto, realizar estudios genéticos en las pacientes que tienen indicación para poder evaluar cómo estamos compuestos genéticamente los chilenos. Y dentro de este Plan Nacional del Cáncer existe, se propone en el fondo la consejería genética a pacientes de riesgo, por lo tanto es importante que cada vez haya más médicos y más profesionales de la salud formándose en esto para poder implementarlo en todas las regiones de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Badir. La verdad que es excelente tu presentación, es un resumen que no me ha tocado ver anteriormente, así que te lo agradezco de verdad. Es un tema muy, muy interesante. Yo creo que, como bien decías tú, cada vez nos preocupamos más de este tema de nuestras herencias, ¿no? De este árbol genealógico que hay que hacer en el pretest. Quiero dejar con ustedes ahora al doctor Roberto Altamirano, ginecólogo oncólogo del Hospital San Borja, cirugía mínimamente invasiva también de la Clínica Santa María, y un ilustrísimo becado de Fundación Cáncer Vida en Medicina Transnacional de la Universidad Mayor. Con gusto lo digo. Así que gracias, Roberto, por tu tiempo, por compartir este ratito y dar a conocer esta información tan importante para nuestros pacientes y profesionales de la salud. Quiero avisar también de que estamos transmitiendo a través de la radio La Voz de los Pacientes, que se sumó. Así que a Víctor Flores y a toda la agrupación que nos acompaña hoy día en esta transmisión simultánea, porque estamos en las redes sociales de Fundación Cáncer Vida y también a través de este streaming. Te dejo, Roberto. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Francisco. Buenas noches a todas y todos. Aquí feliz de poder participar y vamos a compartir pantalla para presentar. ¿Se ve o no? Sí, perfecto. Ahí sí, ya. Perfecto, entonces voy a presentar cáncer de ovario heredofamiliar. No tengo conflicto de interés, solo he participado en advisory boards para el Ministerio de Salud, para la guía de cáncer de cervicuterino y la cáncer de ovario y para AstraZeneca. Hay que tener muy presente, un poco partiendo de qué es la oncología o cuáles son las causas de muerte por oncología. Y en Estados Unidos, que es uno de los principales lugares donde tenemos una muy buena estadística, podemos ver cómo las enfermedades cardíacas son la principal fuente de mortalidad y posteriormente viene el cáncer, que son lo que nos vamos a referir hoy día, y las enfermedades respiratorias crónicas y posteriormente los accidentes. Hay que tener presente, estamos en un envejecimiento poblacional, hay un aumento de los problemas de salud crónicos no transmisibles, hay lamentablemente muchos cambios de estilo de vida que van aumentando nuestros factores de riesgo y nos estamos exponiendo a factores de riesgo que están incrementando el cáncer como un problema de salud pública. Cifras, tenemos que para el año 2012, alrededor del mundo, hubo como 14 millones de nuevos casos, con 8,2 millones de muertes relacionadas por el cáncer, y lamentablemente se estima, o se estimaba hasta antes del COVID, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, lo más probable es que van a aumentar, teníamos que estos casos iban a aumentar en un 70%, con más de
22 millones de personas que van a morir en el mundo por cáncer. Este tema del COVID, ojo, que nos va a traer, que está postergando muchos diagnósticos precoces, muchos tratamientos. Por lo tanto, lo más probable es que este número puede aumentar. Quiero destacar harto que hay un 30% de los cánceres que todas las personas podemos tener que van a estar asociados a factores de riesgo conductual. Y esos son el peso, la baja ingesta que tenemos, la falta de actividad física, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Para ir ya centrándonos un poco en lo que me habían pedido que revisara, que era el cáncer de ovario, una mujer tiene un riesgo de cirugía por alguna patología en el abdomen de un 5 a un 10%. Eso significa que una de cada 10 mujeres se va a operar. Y cuando la cirugía es de origen ginecológico, el 90% va a ser de origen ovárico. Una mujer, tal como dijo el doctor, tal como se dijo en la presentación anterior, tenemos un riesgo de 2% en la vida. En el mundo hay 300.000 nuevos casos con 185.000 muertes. Eso significa que una de cada 70 mujeres va a tener un cáncer de ovario y una de cada 100 va a fallecer por esto. Cuando hablamos del origen, el 85% de los cánceres de ovarios son primarios del ovario, significa que el tumor nació del ovario, y hay un 15% que son metástasis, significa que el cáncer se originó en otro lugar y dio una metástasis o se ramificó, por decirlo de alguna manera, al ovario. Y esos, los orígenes más frecuentes son mama, gástrico y colon, con una edad promedio de 60 años. El ovario es una estructura muy noble que cumple diversas funciones, tanto desde el punto de vista reproductivo, desde el punto de vista hormonal, y existen diferentes familias que viven dentro del ovario. Las podemos resumir como en las epiteliales, las germinales y la del estroma. Y al cáncer de ovario que nos vamos a referir y que tiene toda la carga de herencia familiar son los epiteliales. Entonces, hoy día vamos a hablar solamente y orientados a los cánceres epiteliales. Con respecto a este cáncer de ovario, sabemos que es mucho más frecuente en la posmenopausia, sabemos que es de los 60 años. Cuando nos encontramos con alguna lesión anexial sospechosa, el 30% de las lesiones en las mujeres posmenopáusicas van a ser un cáncer versus un 7% en las mujeres premenopáusicas. Por lo tanto, una masa sospechosa en una paciente que ya tiene más de 45 o 50 años, tengo que estar pensando que puede ser un cáncer de ovario. ¿Cuál es nuestra realidad en Chile? Según uno de los últimos censos, somos 18 millones de personas aproximadamente. Tenemos casi 53.000 casos nuevos de cáncer, de los cuales casi 26.000 son mujeres, y lamentablemente mueren 13.463 personas al año por cáncer, mucho menos de las que han fallecido por COVID en este momento, y estas cifras claramente van a ir aumentando por todos los tratamientos postergados que hemos tenido. Los casos, como les dije, aquí les pongo los casos enumerados de los diferentes tipos de cánceres que tenemos, y como ustedes pueden ver, cáncer de ovario está bien abajo en la lista. Hay cánceres mucho más frecuentes que como el de mama, colon y el cáncer del cuello del útero. Y aquí, desde el punto de vista de los cánceres ginecológicos, quiero hacer una pequeña pausa. El cáncer de cervix tiene 1.500 casos al año, con lamentablemente 650, 700 muertes. Eso significa que lamentablemente en Chile mueren 2 mujeres al día por cáncer de cuello del útero. Así que aquí les hago un pequeño recordatorio. Vayan y tómense el PAP, por favor, las personas que están atrasadas. Retomen el Papa Nicolau, pidan la hora, cuiden los aforos, no salgan en cuarentena, pero háganse el PAP. Y el cáncer de ovario tiene 840 nuevos casos con 470 muertes reportadas al año. Lamentablemente el cáncer de ovario, la mortalidad, las personas que fallecen por el cáncer de ovario no ha cambiado desde el año 2000 y desde mucho más atrás. No han existido grandes cambios que nos permitan un mejor tratamiento para el cáncer de ovario. Y esto podemos ver reflejado cómo la sobrevida del cáncer de ovario es muy buena si uno lo lograra diagnosticar en etapas precoces, pero lamentablemente la gran mayoría de las veces llegamos tarde, llegamos en estadios 3 o estadios 4, donde la sobrevida a 5 años es bastante mala. ¿Cuáles son los tratamientos con los que contamos actualmente y que podemos tener como herramientas? Uno,
es lo que se llama la salpingectomía y la oophorectomía de oportunidad. ¿Qué significa esto? Es poder remover la trompa y el ovario en oportunidad. No significa que se los voy a hacer a todas las personas. Si estoy operando a una paciente por patología benigna del útero o de alguna otra situación, puedo ir y remover el ovario, sí, siempre y cuando sea de oportunidad. Algo sumamente importante en el cáncer de ovario es el tratamiento quirúrgico. Y aquí es fundamental cuando uno dice, puedo operar a una paciente y queda sin ninguna carga tumoral. Y eso se consigue principalmente cuando la paciente es atendida en centros especializados y por cirujanos especializados. Y dentro de esto es el ginecólogo-oncólogo. Por lo tanto, es fundamental una cirugía bien hecha en un lugar bien hecho y con todos los parámetros establecidos. La segunda gran herramienta que tenemos para el tratamiento del cáncer de ovario es la quimioterapia, que puede ser administrada antes de la cirugía, después de la cirugía. Hay diferentes esquemas, pero va a depender exclusivamente de la evaluación y de la etapa que llegue la paciente. Se sugiere, hasta un par de años atrás, se sugería que toda paciente menor de 50 años se le hiciera un estudio genético del BRCA1 y el BRCA2, pero ya con las nuevas drogas que vamos a mencionar en un par de minutos, se está sugiriendo y todas las guías están proponiendo de que cualquier paciente con un cáncer de ovario se le estudie si es que tiene alguna mutación en el gen BRCA1 y BRCA2. En ovarios recurrentes tenemos nuevos medicamentos como a los antiangiogénicos y para ovarios recurrentes tenemos los inhibidores de la PARP. Este es un tema tan importante y que genera tanto daño en la familia, en las personas, desde un punto de vista económico también, que forma parte de una ley del GES, del auge, que es la número 71, y que nos entrega criterios para hacer un diagnóstico, tratamiento y seguimiento oportuno, nos delimita los tiempos. Por lo tanto, cualquier persona en nuestro país que tenga la sospecha de cáncer de ovario va a tener un acceso a el GES de cáncer de ovario y esto va a garantizar diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Por lo tanto, tenemos algo que es sumamente positivo e importante en nuestro país. La última guía fue actualizada el año 2018 con altos estándares, con muy buena evaluación de la evidencia, con revisión extremadamente buena. Por lo tanto, tenemos una muy buena herramienta con la que podemos contar y un lineamiento que está en todo el país. Ahora, metiéndome un poco al tema de los cánceres hereditarios, sabemos que el 20% de los cánceres de ovario, un poquitito menos, son asociados a los genes alterados. El más frecuente y el 60% y el que más vamos a hablar hoy es el gen BRCA1 y el BRCA2. Existen otras mutaciones como el mismatch repair y otros genes, pero los más importantes son el BRCA1 y el BRCA2. Y aquí quiero mostrarles dos tablas de que están hablando cómo el presentar la mutación aumenta el riesgo. Una mujer, tal como les dije, tenía un riesgo de un 1 o un 2% de tener un cáncer de ovario en la vida. Pero si tiene el gen BRCA1 mutado, ese riesgo puede llegar hasta sobre un 60%. Y si es el gen BRCA2, puede llegar hasta casi un 30%. Por lo tanto, para nosotros es fundamental conocer si una persona tiene el gen mutado como para poder definir algún tratamiento. Y dentro de esto, ¿qué podemos hacer? Si yo ya conozco que tengo el gen BRCA1 o 2 mutado, sé que una salpingo-oophorectomía bilateral va a disminuir más de un 50% el riesgo de tener un cáncer de ovario en el futuro. Y esto está en las guías internacionales, está en la guía norteamericana e incluso ya está como una recomendación en nuestra guía de cáncer de ovario del año 2018. Fue una de las preguntas que se analizaron, se investigaron, se revisaron. Por lo tanto, ya sabemos que contamos con esta herramienta y que está a libre disposición de todas las personas. Acuérdense que yo les dije en un momento cirugía oportunista y tal como se mencionó en la presentación anterior, existe lo que hizo, se me fue el nombre, perdón, la actriz, pero en este momento tenemos que aquí sí podemos hacer una cirugía de reducción de riesgo. Y acá tenemos que las pacientes que tienen un síndrome de Lynch o tienen una BRCA1 o 2, sí se van a beneficiar de esta cirugía.
Las pacientes que tienen un síndrome de Lynch se van a beneficiar de la histerectomía más la salpingoforectomía bilateral. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen un poco más de riesgo de tener un cáncer de endometrio, y las personas que tienen un BRCA1 se debe operar y se debe realizar la anesectomía. Eso significa sacar el ovario a los 40 años, y si tiene el gen BRCA2, sacar el ovario a los 45 años. Y esto, tal como mencionamos, va a reducir en estas pacientes, las portadoras de mutaciones, incluso en una reducción de un 80% de presentar un cáncer de ovario, y la mortalidad la va a disminuir ya casi en un 70%. Por lo tanto, en estas pacientes es una cirugía que se debe recomendar y se debe realizar. Les mencioné otras formas de prevenir el cáncer de ovario, y aquí vamos a hablar de la promoción de salud, actividad física, sobrepeso, tabaquismo. Sabemos que todos estos aumentan el riesgo de cáncer. En Estados Unidos ustedes pueden ver cómo mantener esta conducta reiterada en los hombres, 1 de cada 2 pueden desarrollar un cáncer, y en las mujeres 1 de cada 3. Por lo tanto, son conductas que debemos empezar a modificar. Con respecto al tabaquismo, por suerte, la encuesta nacional de salud que se ha ido realizando cada 5 años, 6 años, ha demostrado cómo ha ido disminuyendo el consumo del tabaco, pero lamentablemente en sobrepeso y en sedentarismo estamos muy mal. El tabaquismo, como les dije, ha ido disminuyendo, y el alcohol ha ido también disminuyendo, por suerte, en las mujeres. Pero la obesidad, ¿qué tenemos? Fíjense que hasta las ardillas les gustan las papas fritas, y tenemos que cómo ha ido aumentando el sobrepeso y obesidad desde un 64% el año 2010 a un 75% de nuestra población. Tenemos un gran porcentaje de la población que está en sobrepeso. Y si ustedes se fijan, tenemos un gran porcentaje igual que está en lo que se llama una obesidad mórbida, que son los mega obesos. ¿Por qué es tan importante el sobrepeso? Porque hay diferentes cánceres que están asociados a este sobrepeso, y esos tienen el cáncer colorectal, el de endometrio y el de mama. Y cuando hablamos ahora de sedentarismo, tenemos que lamentablemente el 90% de la población chilena es sedentaria. Hay un gran porcentaje de la población que pasa más de 2 horas al día viendo televisión, y lamentablemente las mujeres sí son más sedentarias que los hombres. ¿Podemos prevenir esto? Sí, se puede prevenir. Podemos disminuir el consumo del tabaco. Por suerte ya existe la ley del tabaco, que están aumentando los impuestos, las diferentes fotos que aparecen tratando de generar un cambio. Y con respecto al sobrepeso, Chile es el único país que tiene esta ley de etiquetado que apareció el año 2016 y que al menos genera un impacto. No hay ningún país en el mundo hasta el año pasado que hubiese promulgado una ley de este etiquetado, ni siquiera los países europeos. Ojo, también algo que es sumamente importante, la protección contra los rayos UV, contra el melanoma, nos podemos proteger también. Entonces, y para seguir con la prevención del cáncer de ovario, las pacientes que tienen un BRCA1 y 2, existe una protección que ya no es quirúrgica. Estamos hablando de las pacientes que tienen menos de 40 años y aún no han tenido hijos. Existe una protección química, y esta protección médica puede ser a través de anticonceptivos, mantener a nuestras pacientes con anticonceptivos orales principalmente, que es donde están la gran mayoría de los estudios, y eso hemos visto que reduce el riesgo en un 50%. Así que es bastante bueno mantener a nuestras pacientes que sabemos que son con genes mutados BRCA1 y 2 con anticonceptivos. Y eso va disminuyendo el riesgo un 5% cada año. Ojo, en algún momento se hablaba de que había un mayor riesgo de cáncer de mama, pero esto eran con estudios muy antiguos, con dosis que eran mayores, y estos eran dosis que se veían principalmente en el año 1975. ¿Qué cosas no tenemos resueltas? Y aquí quiero poner un ojo para que no nos asusten. Hacer un diagnóstico precoz, que sería lo fundamental. Lamentablemente no tenemos herramientas y no existe la forma de hacer un diagnóstico precoz en el cáncer de ovario. Hacer una ecografía o estar tomando exámenes de sangre, lamentablemente no es útil, como por ejemplo el Papa Nicolau, que sí lo es. Acá no tenemos esa herramienta.
Hay un estudio bueno y muy grande hecho en el Reino Unido buscando mecanismos para hacer este tamizaje, hacer este screening, que hablaba de tomarle los exámenes a las pacientes. Y tenemos que había un 5% de falsos positivos, se operaban 33% más de pacientes y teníamos un 15% más de complicaciones severas y serias. ¿Y qué lográbamos? Tal como muestra este gráfico, el riesgo de muertes acumuladas lamentablemente no cambiaba en el tiempo, por lo tanto no le estábamos dando un beneficio a las pacientes y es más, se nos estaban complicando más pacientes en las que les estábamos haciendo un seguimiento, por lo tanto no tenemos la herramienta para hacer un diagnóstico precoz. ¿Qué se está buscando y qué falta? Los centros especializados que yo les comentaba en algún momento. Existen los cirujanos, pero nos faltan centros especializados y eso es algo que está empezando a cambiar con la ley del cáncer. Con respecto a la gran utilidad de saber si una persona tiene o no tiene la mutación BRCA, está asociado principalmente a todo lo que tiene que ver con los inhibidores de la PARP. ¿Cómo funciona esto? El ADN es un mecanismo que está fluyendo constantemente y algunas veces va a tener alguna mutación, va a tener un daño. Y ese daño se repara por dos vías principalmente, resumámoslo en eso. Una es a través de las proteínas que genera el gen del BRCA y dos es con una proteína que es la PARP. Estas dos proteínas se encargan de reparar el ADN cuando tiene algún daño. Cuando hay cáncer, el ADN está dañado. Por lo tanto, si yo tengo mutaciones en el gen BRCA, pierdo una forma de reparar el ADN. Si yo ocupo ahora un inhibidor de la PARP, bloqueo los dos mecanismos que yo tenía para reparar el ADN. Y esta célula mutada, esta célula cancerígena, al no ser reparada, finalmente va a morir y me va a permitir un tratamiento más adecuado. Y esto lo podemos ver con algunos estudios, unos que han generado un gran cambio, un gran beneficio en el tratamiento del cáncer de ovario. Ustedes pueden ver cómo las pacientes que recibieron este inhibidor versus la que no lo recibieron han mejorado su progresión libre de enfermedad, han mejorado su calidad de vida e incluso han mejorado su mortalidad. Significa que han podido vivir más gracias a este nuevo medicamento. Y esto es en las pacientes que tengan el gen mutado o en las pacientes que están recurriendo. Y esto ya está disponible en nuestro país. Para ir terminando, cualquier masa ovárica, como les mencioné en algún momento, en una mujer postmenopáusica, debo considerarla maligna hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, cualquier quiste, cualquier lesión en una mujer mayor de 50 años debe ser evaluada por un ginecólogo especialista en ginecología oncológica. Y un punto de alerta, puntos de que tenemos que estar atentos, es cualquier mujer cercano sobre los 40 años que tenga cambios en todos estos síntomas que les estoy mostrando, hábito intestinal, dolor lumbar, que tenga más deseo de ir al baño, que no pueda aguantarse para ir al baño a hacer pipí, que tenga una saciedad precoz y que sienta que está el abdomen distendido, como meteorizado, debe consultar, porque estos son como los únicos síntomas de alerta que podemos tener para un diagnóstico más o menos precoz del cáncer de ovario. Ya se publicó, ya está promulgada, perdón, la Ley Nacional del Cáncer del doctor Claudio Mora. Y esto, ¿qué nos está entregando y qué nos va a ayudar? Uno, a generar un registro nacional del cáncer que nos va a permitir saber cuáles son nuestras necesidades y cómo restablecer nuestros recursos que son limitados y tenemos necesidades infinitas y vamos a poder manejar de mejor manera nuestras pacientes. Está la formación de centros especializados que yo les comentaba que eran importantes para el poder tratamiento no solamente del cáncer de ovario, sino que de muchos cánceres, y la formación de especialistas, tanto quirúrgicos como kinesiólogos, como enfermeras que necesitamos para un manejo integral de nuestra patología. Ojo que todo esto es un trabajo en equipo. Aquí ustedes pueden ver mi querido Hospital San Borja Herrerán, están viendo la foto de Cáncer Vida, que estamos todos trabajando por un solo objetivo, que es ayudar a las personas que tienen un cáncer, ayudarlas con un tratamiento efectivo y poder mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas. Les dejo mi correo por si quieren alguna información, por si en algo los puedo ayudar.
y feliz de poder participar en esto, y esto es algo que me apasiona, y tratar de ayudar a todas las personas es mi único objetivo en este momento. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por tu presentación. Afortunadas las mujeres que estén ahí en tu consulta. Veo que la perspectiva que tienes de esto es igual que Badir de lo que significa para Chile este tipo de información, por una parte, y lo que ha significado el advenimiento de una ley, que nos costó, pero salió. ¿Ah? Tuvimos que hacer hartas cosas ahí, pero salió, y de allá, desde acá, les mandamos agradecimiento a ustedes también, porque sabemos que fueron parte de esa lucha. Oye, bueno, yo quiero iniciar un poco la conversación preguntando algunas cosas que nos han ido llegando ya a través del chat, y mencionar a su vez de que la Fundación La Voz de los Pacientes nos informa de que ya hay 500 personas conectadas en esta jornada. Son temas que por supuesto son de alto interés, sobre todo, como bien tú decías, Roberto, a propósito del tema de la obesidad, la misma pandemia que nos ha mantenido encerrados, el sedentarismo, una serie de factores que están dentro de lo que podría gatillar un cáncer. Y hoy, lamentablemente, con este tema de la pandemia, es más predominante este factor, digamos. El aumento de la obesidad ha sido impresionante. Bueno, mira, déjame compartirles algunas consultas. Dice Verónica, tuve cáncer de mama el 2018, en la mama izquierda me hicieron mastectomía, a fines de 2019 me detectaron cáncer de ovario, y estoy en tratamiento con quimioterapia. Me han dicho que ambos cánceres no tienen relación. ¿Qué significa eso? Badir, primero, te dejo ahí con eso. Claramente, de acuerdo a lo que estuvimos conversando, esta es una paciente que tuvo un cáncer de mama y posteriormente tuvo un cáncer de ovario, ¿no es cierto? Exactamente. Claro, en ese caso la probabilidad es muy alta de que ella tenga una mutación genética en alguno de los genes de más alto riesgo de este síndrome de mama ovario, que es los BRCA1. Por lo tanto, sería muy útil para esta paciente acceder a un asesoramiento genético oncológico y poder evaluar su riesgo real, y eventualmente, si ella sí lo decide, tomar un estudio genético para poder confirmar la aportación de un gen de alto riesgo y poder ayudarla, como decía Roberto, con estas drogas nuevas que existen hoy en día para las pacientes mutadas especialmente. Claramente, genéticamente, ambos cánceres tienen una relación, eso ya lo sabemos, y también en el caso de ella vamos a poder ayudar a toda su familia. No es solamente esto, recordemos que esto no es solamente para una paciente en sí, sino que esto afecta, es algo familiar, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que si ella tiene hijos, hijas y padres, hermanos, todos o algunos de ellos pueden tener una mutación también, entonces la idea es programar con ellos un seguimiento más estricto, si bien quizás no va a servir de una manera exacta o muy precisa algunos exámenes, pero vamos a poder tener un control más de cerca con esa paciente, y si aparece alguna sintomatología o algún signo de la aparición de una lesión maligna, vamos a poder atacarla mucho más a tiempo que si no sabemos si esa paciente está o no mutada. Nos preguntan también dónde se pueden hacer estos tests, si tú tienes información de dónde se pueden hacer estas evaluaciones genéticas. Claro, estos estudios genéticos se hacen en varios centros en el país, en varias clínicas. Básicamente hay centros específicos de realización de asesoramientos genéticos. Uno de ellos es donde yo trabajo, en la Fundación Arturo López Pérez, que hace genéticos con todo este proceso que mostraba, asociados también a los psico-oncólogos que nos apoyan harto cuando tenemos estos casos específicos, para ayudar a entender a la paciente y a madurar la información de portar una mutación genética. Nos pregunta también Dani, que me imagino que es uno de los profesionales de salud conectados hoy día, ¿dónde puedo estudiar para ser asesor genético? Tú estuviste en la Chile, ¿hay más lugares donde formarse? Claro, hay diferentes lugares. El único lugar donde existe la carrera como tal es en Estados Unidos. Es una carrera larga, más o menos de 5 años, pero acá en Chile tenemos lugares donde hacer la formación. Está el diplomado de la Universidad de Chile,
que ofrece esto. Hay otros diplomados en otras universidades privadas también que también lo ofrecen. Por lo tanto, hay que indagar en la web qué diplomado está actualmente cursándose y postular. Cuando, hoy en día la mayoría de estas plataformas son online. Uno puede estar desde su casa, obviamente, estudiando estos temas. La mayoría de los cursos duran cercano a un año. Hay otros diplomados también en otros países limítrofes, en Argentina, en Uruguay, que también podemos hacerlo. Hoy en día con internet podemos estudiar desde nuestra casa en cualquier parte del mundo. Entonces, existe esa facilidad también a través de estos cursos online. Oye, Vadir, sigo con las preguntas porque están asociadas todas estas a lo que tú presentaste al principio. Después nos vamos a ir con Roberto, que tenemos otras más para él. Me preguntan también, ¿desde qué edad es recomendado hacer este test genético y qué valor tiene y si es cubierto por la ISAPRE? Bueno, las tres buenas preguntas. Claro. ¿Desde qué edad nosotros recomendamos hacer los estudios genéticos a mayores de 18 años? A no ser que haya una mutación en la familia que produzca cánceres en menores de edad. Hay algunas mutaciones que producen cánceres, por ejemplo, de tiroides en pacientes de 5 o 7 años, por lo tanto en ellos sí se recomienda estudiarlos precozmente para poder ofrecer alguna alternativa de reducción del riesgo a una edad precoz. Pero normalmente para la gran mayoría de los cánceres hereditarios la recomendación es hacerlo desde los 18 años. El costo del estudio genético bordea los 200, 300 mil pesos dependiendo del centro y actualmente nosotros lo mandamos a estudiar a Estados Unidos, se paga aquí en Chile, pero la muestra viaja a Estados Unidos, por lo tanto hay que sumar ese costo del envío. Por lo tanto, más o menos final, el asesoramiento genético debe costar unos 350 mil pesos. Y la última pregunta, ¿cuál era de esa? Era si estaba cubierto por algún sistema de previsión. Ya. En algunas pacientes hemos logrado alguna cobertura, especialmente cuando hay seguros complementarios. Pero correcto, lamentablemente estos exámenes no tienen una codificación FONASA hasta la fecha. Por lo tanto, al no tener una codificación, no se puede pasar con un bono, y eso es algo que queremos rápidamente cambiar, ¿no es cierto? Estamos buscando que en el fondo el Plan Nacional del Cáncer, que ya vimos en un artículo que incluye la consejería genética, que incluye también y codifique los estudios genéticos para poder hacerlo de una forma más masiva y a un costo mucho menor, y con una cobertura tanto por los sistemas privados de ISAPRE o por FONASA. En este minuto, lamentablemente, todavía no lo tenemos cubierto. Exactamente. Bueno, lo interesante es que en el devenir de los meses, de los años, probablemente que se está desarrollando este Plan Nacional de Cáncer y que va a ir acompañado también de la sociedad civil en una Comisión Nacional de Cáncer, que también van a estar los académicos y los profesionales de la salud, por supuesto, se busca justamente esto, poder llegar al acceso, a que tengamos tanto en el diagnóstico como también en el tratamiento, que vamos a hablar con Roberto, acceso a lo que hoy día podría significar una sobrevida global de un paciente, por ejemplo, mutado, por sobre, creo, los 5 años inclusive. Entonces, sí, es un tema que tiene que tratarse. Hoy día GES no lo incluye, es una patología de GES, pero sin embargo no se incluye. Ahí debería estar eventualmente en el futuro contemplado la parte diagnóstica, ¿no? Oye, bueno, quiero pasar gracias, Vadir, muy amable. Quiero pasar gracias a ti, Francisco. A Roberto. Roberto, mira, nos piden que repitamos de nuevo los síntomas o signos que se pueden dar respecto a esto, porque claro, aparentemente no existe un examen, un screening, como tú explicabas, pero si nos guiamos por algunos síntomas o signos quizás inespecíficos en un principio, pero nos dan una cerca sospecha, sobre todo asociado a la edad, ¿no? Lo posmenopáusico, la edad y todo eso. Exactamente, mira, hay un dicho que tengo de un profesor que dice que hay un gran número de cánceres de ovarios que han sido tratados en un mar de antiácidos. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la gente cree que tengo dolor de guatita, tengo un colon irritable, que es un colon irritable que persiste en el tiempo. Entonces, son cambios. Uno normalmente sabe cada cuánto tiempo va al baño, lo voy a hacer súper textual. Uno puede ir todos los días en la mañana, uno va cada 3 días, 4 días. Eso es lo normal. Si algo cambia con respecto a eso, por ejemplo, ojo, si el dolor de guatita, cuando yo tengo un colon irritable, estoy un poco más nervioso, ha ido cambiando. Si veo que el abdomen me empieza como a aumentar de tamaño, si veo que tengo que ir al baño frecuentemente a hacer pipí,
Esos son como los síntomas de cambio y alerta que hay que estar. Más que nada es como eso, es estar atento y conocer, cada uno conoce su propio cuerpo, conoce sus propios cambios. Si uno dice, algo cambió, ojo, no pierden nada con ir a preguntar, no pierden nada con ir a consultar. Y ahí es donde es importante no el autotratamiento, sino que ir y que al menos te hagan alguna ecografía, alguien te evalúe para estar súper seguros de que no hay ningún cáncer de ovario escondido. Oye, hoy día la recomendación respecto de la visita al ginecólogo, digamos, en el caso de la mujer, me imagino que por ahí empieza el hallazgo, ¿no? Absolutamente. Entonces, la visita al ginecólogo, de acuerdo a la frecuencia por edad, danos un poco de pistas con eso. A ver, antes de los 20 años, de los 21 años, el control con el ginecólogo está asociado principalmente a un poco de educación, a el uso de algún método anticonceptivo. Entonces, la verdad que antes de los 21 años, el control puede ser cada 3, 4 años. Entre los 20 y los 25 años es un poco lo mismo. Recién a partir de los 25 años uno ya les recomienda, ven con un poco más con un cierto periodo de tiempo y principalmente para mí está asociado a un control con respecto, por ejemplo, a la toma del Papa Nicolau, que debe ser cada 3 años. Entonces ahí ya tenemos algún periodo. Después ya viene la etapa reproductiva, que vienen las personas que se quieren buscar embarazar, entonces ahí también es recomendable un control que puede ser cada 1, cada 2 años. Y ya después, cuando ya nos acercamos a la barrera de los 50 años, ahí sí ya es recomendable un control anual. Algo que tenemos súper positivo los ginecólogos y ginecólogas es que muchas de las pacientes nos consideran a nosotros como sus médicos de cabecera en ciertas cosas. Entonces es muy importante que en nuestro control nosotros le tomamos la presión, le preguntamos cómo estamos, tratamos dentro de toda la entrevista y que ya vamos conociendo a la paciente cómo está, cómo está la parte del ánimo, si hay mayor depresión o no, cómo está, si hay ansiedad. Entonces, desde ese punto de vista, ya para mí, después de los 45 años, sería bastante bueno poder hacer un control anual, donde también nosotros también estamos encargados de tomarle la mamografía y hacer otros estudios. Claro, exactamente. Oye, en este aspecto, vámonos al diagnóstico. Ya tenemos un cáncer de ovario diagnosticado. Ahora, ¿los dividimos entre los que están mutados y los que no son mutados? ¿Es correcto? No, Ya, la verdad que eso es un poco para después. En el momento de enfrentar un cáncer de ovario, los puntos a seguir y los puntos importantes, lo primero que uno define es en qué estado está la paciente, si está en un buen estado y va a ser capaz de enfrentar una cirugía o una quimioterapia. Y posteriormente, a través de los estudios de imagen, el examen físico y algunos exámenes de sangre, uno puede definir si la paciente es candidata o no a una cirugía primaria. Significa que ofrecerle primero un tratamiento quirúrgico, que es el escenario ideal, lamentablemente no se ve todas las veces, y cuando eso no puede hacer, uno dice, voy a partir con quimioterapia. Normalmente en el cáncer de ovario se dan 6 ciclos de quimioterapia, y cuando uno no puede operar en forma primaria, intenta dar 3 ciclos de terapia. Después del tercer ciclo de si la puede operar o no. Si finalmente vemos que no se puede operar por algún motivo, uno da un tratamiento que es con 6 ciclos de quimioterapia, que si bien no es tan bueno como el tratamiento con cirugía, pero también tiene un buen éxito. Después viene toda la parte que uno dice, le voy a hacer el estudio genético, me puede ser útil para ver qué otros medicamentos voy a dar, pero el tratamiento inicial es bastante estándar. perfecto. Cuéntame una cosa, antes que vayamos al estudio genético, el tema de las derivadas de este cáncer, me refiero a las metástasis de este cáncer. ¿Dónde son las zonas más frecuentes de metástasis a propósito del cáncer de ovario? Este cáncer principalmente se disemina en la parte abdominal. Eso significa que va desde la pelvis, el útero, el otro ovario, el peritoneo, que es una superficie como una pequeña tela que cubre todo el abdomen por dentro, y también da metástasis a los ganglios linfáticos que están por detrás de esta telita, a el intestino, lamentablemente, puede estar afectando la superficie hepática, y ya cuando estamos en etapas más avanzadas puede dar metástasis pulmonares y principalmente ya como cerca del mediastino donde está el corazón. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahora entramos en la etapa, en la conversación que nos convocaba, ¿cierto? Entonces, este tema de los heredos familiares. ¿Cuántos cánceres son heredos familiares, Badir? Mira, básicamente se piensa que entre el 5 al 10% de los cánceres son heredofamiliares, o sea, vamos a poder determinar en ellos una mutación patogénica en alguno de estos genes
y vamos a poder ofrecer todas estas alternativas, tanto de seguimiento, de prevención o de tratamiento específico. Esto Más tanto en o hombres como menos. en mujeres, me imagino, ¿no? Claro, claro, es importante entender eso también. O sea, existía antiguamente el mito, por ejemplo, de que importaba solamente la herencia por la parte femenina, o sea, Claro. heredábamos la patología por la parte materna, eso no es así. Tanto hombres como mujeres heredamos la misma cantidad de cromosomas y heredamos, obviamente, nuestra genética a nuestros hijos e hijas. Por lo tanto, da lo mismo si hay antecedentes familiares de cáncer por el lado paterno como por el lado materno. Ahora, en el entendido de que en el cáncer de ovario detectamos, así como el de mama, estas dos mutaciones principales que son las BRCA1 y BRCA2, ¿no? En donde Sí. BRCA1, entiendo, es la que tiene mayor prevalencia. El enfrentamiento terapéutico ahora, o el abordaje terapéutico, una vez que detectamos este tipo de mutaciones, eh, ¿cómo se maneja desde los tratamientos hoy día disponibles? Te dejo la palabra, Roberto, para que nos expliques un poquito esa parte. Uno, a ver, vuelvo a recalcar. En un momento dije que era el BRCA, hay que pedir solo a cualquier cáncer de ovario menor de 50 años. Perfecto. Eso hay que hacerlo siempre, y en el mundo ideal, la verdad, es porque nos permite hacer análisis y pruebas a a los familiares. ¿Por qué? Porque el cáncer de ovario menor de 50 años sabemos que está más asociado a esta mutación y podemos ayudar a prevenir el cáncer en las otras personas. Entonces, si se puede hacer, es ideal. Ahora, sabemos que las pacientes que tienen la mutación BRCA1 y 2 después de haber recibido el tratamiento, podemos darle este medicamento que es el inhibidor de la PARP para como a permanencia, y eso va a ser bastante útil. Sí te puedo decir que lo conversamos cuando se estaba haciendo la guía del año 2018, pero tienes que tener presente que esa guía se fue publicada el año 2018, entonces la información que estaba era un poco más atrás y todavía Claro. no estaba tan publicado toda la data con respecto a esto. Sabemos que hay que colocarlo, lo conversamos, sabíamos que venían estos trabajos, pero como la guía se está realizando en forma muy seria, analizando todas las revisiones sistemáticas, con estilos de grade, manteniendo un muy riguroso, no está colocado, está esbozado, sabemos que viene, pero créeme que lo vamos a colocar en la próxima oportunidad, si no soy yo, las personas que vengan, los oncólogos médicos lo van a colocar, y el tema está que tenemos que ver cómo se coloca en la canasta y cómo logramos de que tenga algún grado de financiamiento y podamos aportarle a todos nuestros pacientes el tratamiento. Yo quiero hacer un alcance Por ahí en favor. un punto respecto a la petición del examen. Muchas veces, hoy en día, como nos estamos enfrentando a estos medicamentos que son específicos para las pacientes mutadas, muchas veces tendemos a pedir el examen como que fuera un hemograma o como que fuera un examen de sangre común y corriente. Y eso es algo que es súper importante entender nosotros los médicos y los colegas que hacemos este asesoramiento genético también, porque finalmente la paciente muy probablemente se lo va a querer tomar igual, pero debemos hacer que la paciente comprenda y que toda esta familia comprenda de qué se trata esto antes de tener un resultado. Por eso es que es tan importante este proceso de asesoramiento genético y no solamente o sea, indicar el test y tomar el test y tener un resultado. Así nos vamos a enfrentar en el fondo a una paciente que no va a entender de qué se trata, que no va a entender a qué está expuesta. Entonces, es súper importante cumplir como con los pasos del asesoramiento genético para que que la paciente en el fondo tome de su decisión, que lo más probable es que la va a tomar para tomarse el test, pero que la tome de una manera muy informada, igual que su familia, que entiendan qué pasa si tengo un test positivo, mis hijos tienen riesgo de portar este gen también, de dónde lo traje, de mi parte paterna, de mi parte materna, mis primos, qué probabilidades tengo yo de transmitirlo a mis hijos, cuánto eso me afecta psicológicamente, saber Claro. que yo tenía algo que se lo transmití en el fondo. Cómo manejo en el fondo toda esa información. Por eso que es importante que el equipo de asesoramiento genético esté todo de la mano también con un equipo de psico-oncología, que logre a la paciente explicarle y que entiendan y que la decisión de tomar el estudio genético esté bajo un consentimiento muy informado. Claro, de ahí que el asesoramiento genético, como bien tú dices, tiene que ser multidisciplinario. No es llegar y saber de que tú tienes una mutación que podría generarte un cáncer a ti o a tu familia
y está lleno de los afectos tan involucrados en esto, hay culpabilidad, entre otras cosas, que Claro, probablemente la madre no va a dormir tranquila pensando que puede mutarle a una hija. claro. Bueno, todo eso es un tema de lo que hemos ido descubriendo de cómo funciona la vida, ¿no? Entonces, y la naturaleza. Entonces, hay que tomarlo con la misma altura que la naturaleza nos creó, con sabiduría, digo. Oye, Roberto, a propósito del tratamiento, vámonos aquí para terminar ya la jornada que ha sido muy interesante, yo se lo agradezco de verdad, porque yo mismo me ha tocado enfrentar un par de pacientes, aconsejar un par de pacientes de cáncer de ovario, una de ellas es mi tía, y la otra fue una paciente que hace poquito que llegó de ISAPRE, yo creo que por ahí me estaban preguntando por eso lo de la ISAPRE, porque la familia se ve enfrentada a algo que una persona joven, estoy hablando de una mujer de 40 años, que le diagnostican un cáncer de ovario y cuando hacen la mutación se dan cuenta que tiene un BRCA1. Entonces entran a preguntar ¿y cuánto vale el tratamiento? Y ahí se viene el castillo naipe abajo porque es de alto costo. Entonces, ¿cómo se ha manejado tú que trabajas en hospital? Pues, ¿cómo se han manejado estos casos, por ejemplo, en San Borja? ¿Tú has tenido experiencia de cánceres de varios BRCA1 y tratado con esta droga o todavía no pasa? Todavía no. El medicamento, el inhibidor de la PARP, está recién entrando en Chile. No, lo que hubo a lo mejor pueden haber sido estudios clínicos que participó el país, pero está recién entrando y sabemos que el costo es elevado. En este momento, gran parte de los recursos, por lo que uno analiza y por lo que uno puede ver, están entregados al COVID, están entregados en el GES. La ley Ricardo Soto, que es bastante buena y ayudando a todo el tema de seguro social, evitar que la gente entre en un abismo económico, está funcionando. No sé si a lo mejor por ahí podremos encontrar alguna alternativa en el futuro. Es trabajo, es pega que tenemos por delante y que yo creo que todas las personas que nos dedicamos a esto aportamos nuestro granito de arena. Una de las cosas que reciente logramos, por ejemplo, no tiene nada que ver con el tratamiento del cáncer de ovario, pero sí, por ejemplo, es el estudio del test de VPH para el virus papiloma que se logró recientemente conseguir un código FONASA. Entonces ya tenemos que ir pensando que las metas no las podemos conseguir de la noche a la mañana, sino que requieren esfuerzo, requieren sacrificio, y así lo vamos a lograr. Y esto es un trabajo, insisto nuevamente, que todas y todos debemos hacer. Así que tenemos que seguir adelante nomás, pues, y todos, vuelvo a insistir, como equipo trabajando, ¿sí? Nosotros del área clínica, ustedes, los pacientes, todos los grupos, si vamos trabajando en conjunto, podemos conseguir esto. Bueno, eso ha sido uno de los grandes logros que yo siento que se ha tenido en los últimos 10 años, seguramente va a ir desde que estamos en el tema del cáncer y que lo hemos visto a propósito de la Ley Nacional de Cáncer, del Plan Nacional de Cáncer, que fue lo primero antes de la ley, Sí. el aparecimiento del Comité de Drogas de Alto Costo, entre otras cosas, la misma ley Ricardo Soto que partió el 2014-2015. Entonces, en 10 años yo creo, estamos enfrentando un país muy distinto respecto al trabajo de darle acceso y cobertura como corresponde a los pacientes con cáncer. Como bien Así decía es. Roberto al principio, hay que recordar que en pandemia se han visto postergados los diagnósticos y los tratamientos de muchos pacientes del sistema público y por supuesto también del sistema privado. Y tenemos la mala sospecha de que nos vamos a encontrar con cáncer tardío, en tratamiento o en descubrimientos tardíos. Entonces, queremos recomendar siempre que se acerquen, por supuesto, ante las indicaciones que decía Roberto a propósito de estos síntomas o signos a sus hospitales o a sus clínicas, tomando las consideraciones obviamente asociadas a la pandemia, pero no dejen de asistir, no se dejen el año entero pasar sin hacer una revisión con su ginecólogo. Y todo este tema de los cánceres heterofamiliares y estos teos o estos ensayos, estos estudios genéticos o genómicos, bueno, son genéticos porque son hereditarios, ¿cierto? Es algo que es una herramienta que se puede utilizar y que probablemente muy pronto la tengamos cubierta. Fíjate que me ha tocado participar en las guías clínicas de renal y lo que tú comentabas, Roberto, yo no soy especialista, pero sí estaba sentado de la sociedad civil porque vamos viendo qué estamos haciendo. Y una de las cosas que pedimos fue que se incorporara en la guía el concepto esto de consejería genética, a propósito que el advenimiento de la ley lo indicaba, como bien decía Badir. Así que yo creo que todos estamos empujando el mismo carro de distintas partes. Uno los tira, otros los empujan, otros están arriba. Bueno, pero la idea es que el cáncer y el paciente
tenga un acceso digno y oportuno, ¿verdad? Eso es lo más importante, oportuno. Badir, dejo las últimas palabras respecto a la consejería genética para que la gente tenga eventualmente donde incluso consultarte directamente, por favor. Bueno, en el fondo, el mensaje va más enfocado hacia también la formación de más personas en esta herramienta, ¿no es cierto? Hacer que esto sea más conocido para que todos puedan acceder, que esté cubierto, que hablemos del tema, para que cada vez las autoridades le den en el fondo la cobertura que esto merece y podamos ofrecer a los pacientes una atención de calidad y personalizada respecto al riesgo de cada persona. Ese es como el mensaje respecto a lo que decías tú de la pandemia. Efectivamente, yo trabajo en cáncer de mama en específico, pero estamos viendo un retraso súper importante en los diagnósticos. Estamos diagnosticando cánceres de mama en unas etapas mucho más avanzadas, con mayor compromiso ganglionar, con mayor metástasis a distancia de lo que lo hacíamos hace 2 años. Lamentablemente, producto de esto, las personas han dejado sus tratamientos y su screening de lado. Entonces es importante que una vez que ha pasado el periodo de cuarentena crítico, las pacientes vuelvan a las consultas. Si han palpado algo, no esperen tiempo, sino que directamente ir a consultar, hacerse la mamografía, la eco mamaria en el caso necesario, pero es consultar en el momento que se pueda y de la manera más protegida posible para no contagiarnos. Eso es como el mensaje a la población, a hacerse cargo en el fondo de nuestra propia salud. Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Roberto. Lamentablemente, no solo en Chile, sino que en todo el mundo hay un 60, un 70% de personas que han dejado de consultar y dejado de hacerse los exámenes de control y tamizaje. Y eso, tal como lo están mencionando, nos va a generar un gran problema. Chile, recordemos que no es solamente la parte pública, sino que la parte privada. Hubo una integración de todo el sistema de salud. Recuerden que todo el sistema de salud está funcionando como uno. Entonces, en todas partes hay un atraso un poco en los controles. Así que solamente vuelvo a recalcar, mantengamos el aforo, mantengamos el distanciamiento, cuidémonos del COVID. Estamos pseudo saliendo de esta segunda ola, pero todavía tenemos los números muy altos. Cuídense, pero por favor háganse el control. Y algo para que Badir se sienta orgulloso, tengo que confesar que esta no es la primera vez que le escucho esta clase, y ya en el Hospital San Borja Regalar nos hemos inscrito 3 personas para el diplomado de asesoramiento genético porque consideramos que esto es algo que se viene, es algo importante, y nosotros como centro formador de ginecólogas, ginecólogos y de ginecología oncológica consideramos que esto es bastante importante y ya lo queremos colocar dentro de los programas de formación. Así que nada, felicitaciones, Badir, has sembrado y no has ido en el mar, así que vamos a estudiar y por favor a las personas háganse sus exámenes de control. Bien, Exactamente. Felicitaciones a ti, Roberto, y que te vaya muy bien en el diplomado. Gracias. Oye, bueno, ha sido un placer tenerlos juntos además. Qué bueno que se esté evangelizando sobre estos temas. Qué bueno, Badir, que haya salido uno de los buenos alumnos ahí contaminando, entregando esto para que otros también tengan el mismo interés en conectarse. Nosotros estamos en la presidencia también de la Medicina de Precisión, Alianza Chilena de Medicina de Precisión, que hay varias instituciones ahí en este proceso que también queremos relevar estos temas, ¿cierto?, de la medicina de precisión, entre otras cosas. Y por supuesto que encaminado siempre y en el foco del paciente y su familia. Esta jornada quedó grabada, va a estar en las redes sociales de la Fundación. Hoy día estuvieron con nosotros la Fundación La Voz de los Pacientes, como siempre acompañándonos, con más de 550 personas conectadas. Le agradecemos a todos que siempre nos acompañen y que nos sigan y que pregunten a través de las redes. Seguiremos con jornadas todo el año, tenemos una meta grande que cumplir. Educar siempre va a tener un mejor pronóstico para cualquier cáncer y prevenir va a ser siempre vivir. Queridos, muchísimas gracias a los dos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Francisco. Muchas gracias a ti, Francisco, por todo. Chao, chao.